Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a hacer un video explicando las distinciones de los significados de la palabra conciencia y, lo que significa iluminación para las tradiciones espirituales, tomando el enfoque de Ken Wilber y para un curso de milagros. Realmente la idea del video, este va a ser breve, así coloquial, y después voy a hacer un video más amplio leyendo textos y argumentando la explicación, pero básicamente el enfoque de un curso de milagros es un enfoque distinto que nos enfoca en la iluminación como ser uno con Dios, y el enfoque de Ken Wilber, que explica las tradiciones espirituales, habla de ser uno con todo lo manifestado y lo no manifestado. Entonces son enfoques distintos. Básicamente, el enfoque de Ken Wilber, que se basa mucho en el budismo y en una síntesis de las tradiciones espirituales, él habla primero de la conciencia, se toma, ¿no?, como un espacio vacío, como una vacuidad donde ocurren los fenómenos. Es decir, que la conciencia no es algo en sí, sino que es ese vacío donde ocurren los fenómenos, los pensamientos, las emociones. En el budismo hay una conciencia que se llama conciencia pura en las tradiciones espirituales. Esa conciencia pura está fuera del tiempo y el espacio. Podemos imaginar que hay un campo de conciencia que sería no manifestado, y después viene el universo de la forma, porque el universo de la forma supone una dualidad sujeto-objeto. En este momento yo soy un sujeto que estoy observando la pantalla como un objeto. Para que exista la dualidad y la percepción, tiene que haber un campo de conciencia donde ocurra ese fenómeno. Ese campo de conciencia pura que está fuera del tiempo y el espacio es el campo de conciencia al cual accedió Buda cuando dijo estoy iluminado. Y se dio cuenta que él era el creador, era parte de esa mente creadora, no era una entidad separada, individual, sino parte de una mente creadora de todo el universo físico. Entonces, Wilber explica que la iluminación sería ser uno con esa mente, con esa conciencia pura, no manifestada y con lo manifestado. Es decir, ser uno con los reinos ordinarios, que sería el mundo de la materia, con el cuerpo sutil, que sería el mundo de los pensamientos, las emociones, y con el cuerpo causal, que es esa conciencia pura, que se llama cuerpo causal y que da lugar, como que crea la materia y el universo. En ese sentido, Wilber habla como las tradiciones espirituales hablan de estados de conciencia, ¿no? Hay un estado de conciencia ordinario, donde digo, veo una montaña, un estado de conciencia sutil, donde entro al mundo de los pensamientos, las emociones, veo, no sé, luces, emociones, conexión con ese mundo del alma sutil. Y también hay un cuerpo causal, que es esta conciencia pura, que es la causa de ese efecto. Es de donde surgen las ondas de dualidad, ¿no? Entonces, los estados de conciencia van pasando de un estado de conciencia ordinario, sutil, causal, testigo, adentramos en el testigo observador del budismo, y no dual. No dual es cuando ese testigo se une a lo manifestado y lo no manifestado. Es decir, que es uno con todo, con los reinos ordinarios, sutiles, causales, uno con lo manifestado y lo no manifestado. Esa sería la iluminación. Es decir, el Buda se dio cuenta que era el creador, que era parte de una mente que no era personal y que había creado este universo. Eh, esa conciencia pura es una conciencia de paz, de serenidad, pero en el curso de milagros nos explican otra cosa.
Nos explican que llegar a esa conciencia pura es un camino sin salida, hay un atolladero, hay un camino sin salida. Por eso el budismo no habla de Dios, el budismo no habla de Dios. Y el curso de milagros nos dice que esa mente que el budismo toma como esa conciencia pura que crea el universo, en realidad fabricó el universo y esa misma mente también es ilusoria. Entonces, para el curso de milagros, esa mente, que también es ilusoria, se llama mente ego, y esa mente ego nosotros tenemos que elegir decirle no a esa negación de la verdad y elegir la mente recta, ir tomando conciencia de Dios, en principio como un reflejo del amor de Dios, pero esa conciencia que se va desarrollando, en inglés se llama awareness, y esta conciencia de la cual habla Wilber y el budismo se llama consciousness. Entonces, en inglés hay dos palabras que distinguen. Para el curso de milagros, nosotros tenemos que ir desarrollando la conciencia awareness, la conciencia de Dios, hasta lograr elegir Dios y ser uno con Dios. Eso sería la iluminación. Entonces, ser uno con Dios es la iluminación para un curso de milagros y esta consciousness desaparece porque la mente ego es ilusoria y esta mente ego y esta conciencia de la materia, de la forma, también es una conciencia que es parte, parte del ego. Es parte del ego que nació como para distinguir sujeto-objeto, ¿no? Bueno, con respecto, yo después voy a profundizar bien con textos, frases, todo esto, ¿no? Pero Wilber describe con los psicólogos evolutivos, describen que esta conciencia pura, que para las tradiciones, esta conciencia pura que para un curso de milagro es la mente ego que fabricó el mundo, estaría Dios ahí sin nombrarse, ¿no? Pero hay un espíritu en acción, dice Wilber, hay un espíritu en acción. Este espíritu en acción se va desplegando y vamos nosotros pasando por niveles de conciencia. La psicología evolutiva, la espiral dinámica que toma Wilber, habla que nosotros pasamos por un nivel de conciencia arcaico, donde estamos fusionados, ¿no? La humanidad pasó cuando empezó a los primeros humanos, después pasamos por un nivel de conciencia mágico, así como pasó la humanidad, los niños también van pasando por esos niveles, un nivel de conciencia mágico, animista, un nivel de conciencia de los dioses de poder, ¿no? Donde creemos bueno, que Dios nos va a ayudar o ciertas personas poderosas nos van a ayudar para poder, cuando empezamos a separarnos de la fusión, de estar fusionados al mundo y quedamos como una entidad, cuerpo separada, empezamos a desarrollar un poder que es muy egocéntrico y no nos importa nada los otros, ¿no? Hay parte de la humanidad que está en ese nivel de conciencia egocéntrica, donde está subiendo una escalera de conciencia, de niveles de conciencia. Después de ese nivel de conciencia pasamos a un nivel de conciencia donde vamos ampliando nuestras perspectivas y la capacidad de conectarnos con otras personas. Pasamos de ese egocentrismo de los tres primeros niveles de conciencia a un cuarto nivel de conciencia, que es la fuerza de la verdad, donde se imponen la religión, la moral y empezamos a detener un poco los impulsos egocéntricos. En ese cuarto nivel de conciencia nos unimos a otros y pasamos del egocentrismo a lo que se llama etnocentrismo, es decir, tenemos una conciencia de nosotros, pero nosotros los nuestros, ¿no? Los otros no, los otros los podemos atacar, matar. De ahí pasamos a una conciencia racional que se llama o moderna, que es mundicéntrica, es decir, la perspectiva, el amor, la cognición, abarca al mundo entero
Y después pasamos a una conciencia número 6 que se llama una conciencia pluralista, cosmocéntrica. Cosmocéntrica es decir, que nuestro amor incluye a la totalidad de la humanidad y del ecosistema. Lo que pasa con todos esos niveles de conciencia que explica Wilber, que ahora dije dos cositas de cada uno, después lo voy a ampliar, es que cada nivel de conciencia eh, considera que su mapa es verdadero, que su mapa es verdadero y que es lo que es, y se producen las batallas culturales, ¿no? Por eso la política, la humanidad está en esas batallas culturales entre el nivel 4, la fuerza de la verdad, el absolutismo, ¿no? Este es mi partido político, yo lo voy a defender a muerte contra este, esta es mi religión, el absolutismo. El nivel 5 de conciencia racional, moderno, esa ya tiene otra visión del mundo, una visión más individualista, no tan colectivista, no colectivista como este nivel, individualista, donde cree en el mérito y en el despliegue de la individualidad hacia una conciencia mundicéntrica. Y después está el postmoderno, que también es colectivista, como este 4, como este nivel 4, donde se considera importante las relaciones humanas, el sentimiento. En el nivel 5 hay mucha razón, y en el nivel 6 el mundo del sentimiento, de las conexiones humanas, de entrar en el terreno del alma. Entonces hay mucha disputa entre estos niveles de conciencia, lo que se llaman batallas culturales, y después viene un nivel de conciencia que es el más importante, el nivel 7. Después hay más, que se llama nivel de conciencia integral, cuando nos damos cuenta de toda esta escalera y dejamos de pelear con las otras personas, sabemos que cada uno está en su momento evolutivo de conciencia y y que podemos comprender, incluir nuestro amor a todos y dejar de pelear con las personas y permitir que el mundo siga su despliegue. Wilber explica que cada nivel de conciencia es como un campo mórfico, vamos pasando nosotros de campo en campo hasta que tal vez llegamos a un nivel de conciencia integral donde podemos tener compasión por toda la humanidad. Cuando un budista hace un ofrecimiento de compasión hacia toda la humanidad es porque está en un nivel de conciencia integral, si realmente lo hace. Pero Wilber explica cómo mucha gente de la espiritualidad está en niveles de conciencia más bajos, por eso se arman todos los problemas que se arman. Aún así, ahí está el nivel de los estadios de conciencia y el estado de conciencia interno, de ir desde la conciencia ordinaria, sutil, causal, no dual, eh, que es como ir a esa conciencia pura y mirar el mundo desde ahí. Nosotros podemos ir a la conciencia pura y mirar el mundo desde ahí, explica Wilber, en cualquier nivel de esta conciencia, en los 6 primeros o en el séptimo nivel, ¿no? Pero entonces, ¿qué sería iluminación para la explicación de Wilber? Cuando podemos llegar a ese nivel integral o más, en realidad cuando podemos ser uno con el máximo despliegue que tomó la humanidad de conciencia en este momento, y también ser uno con el estado de conciencia no dual, donde el testigo se une a todo lo manifestado y lo no manifestado, tomando conciencia de todos los niveles de conciencia que se desplegaron hasta ese momento. Bueno, esa es la explicación de Wilber, que sería no dualista. Ahí nos posicionamos en el no dualismo. ¿Qué sería el no dualismo? Bueno, yo soy despierto en el sueño, es decir, me despierto en el sueño, tengo más cognición, más inteligencia, más capacidad de moverme en el sueño. También soy compasivo y busco que el espíritu entre en la materia. Es como que la materia fuera un juego del espíritu para, 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 para que esa materia vaya hacia el espíritu y vayamos desplegando niveles de conciencia. Entonces el enfoque de Wilber busca ayudar a las personas a que eleven su nivel de conciencia. Eh, bueno, para el curso de milagros, el hecho de que tenga niveles ya la hace del ámbito del ego, a esta conciencia que explica Wilber. Entonces la hace del ámbito del ego, esta conciencia, y nos dice que, bueno, que eso es un atolladero, un camino sin salida.
Después voy a explicar que Wilber también lo ve como un camino sin salida, pero le encuentra una solución, le encuentra una solución teórica. Después lo digo bien a eso. Pero el curso de milagros dice que por ahí no va la salida. No va la salida por despertar en el sueño, sino por despertar del sueño. Entonces nos explica el no dualismo puro. Aún así, el no dualismo puro es ser uno con Dios. Ir a mi mente, esta mente de la conciencia pura, dice el curso de milagros, bueno, aparte de elegir la mente ego, puede elegir la mente ser y empezar a desarrollar de a poco ese eco de la eternidad, ese reflejo de Dios que, que Gary Renard le llama awareness, empezar a desarrollar esa conciencia de Dios y darnos cuenta que esta conciencia, consciousness en inglés, eh, al tener niveles es del ámbito del ego y vamos, le decimos no a esa conciencia que también es ilusoria. Entonces vamos desarrollando el awareness, la conciencia de Dios, hasta que entramos en el mundo real y volvemos a casa. Entonces dice, van a dejar nada a cambio de todo, que es el awareness, la conciencia espiritual del conocimiento, de la revelación. Dejamos todo esto, dejamos esa conciencia ilusoria que creyó fabricar un mundo y dejamos esta identidad individual y todo eso. Entonces el curso de milagro es muy distinto a lo que explican las tradiciones espirituales. Aún así, para decidir, para decir, tiene que haber otra manera. Y encontrarse con una información como el curso de milagros, uno tiene que haber subido cierta conciencia de estos niveles que habla Wilber. En ese nivel 4 5 no vamos a decir, tiene que haber otra manera. Todavía creemos en el mundo, en la vida y las cosas, ¿no? Entonces, en el nivel 6 de conciencia o nivel integral, ahí empezamos a tener la posibilidad de decir, tiene que haber otra manera, y dirigirnos hacia una enseñanza como el curso de milagros, que nos dice, bueno, está bien, ustedes están subiendo la escalera de conciencia, están subiendo del dualismo al semidualismo, al no dualismo puro. Está bien. No entienden el no dualismo puro. No entienden que son uno con Dios y que Dios es y guardo silencio y que todo esto fue una fabricación ilusoria. No pueden entender porque todavía nos creemos un cuerpo, funcionamos de forma dualista todo el tiempo, ni siquiera llegamos bien a ese no dualismo que habla Wilber. Pero el curso nos dice, bueno, está bien, pero tenés que vislumbrar que hay otra manera. Entonces te sugerimos que empieces a pensar con una actitud no dualista pura, con una actitud no dualista pura, que empieces a elegir a Dios en tu mente, que empieces a elegir el reflejo del amor de Dios en tu mente. Aún cuando todavía no ascendimos ni siquiera a estar bien parados en ese no dualismo que habla Wilber, y algunas personas sí están bien paradas ahí, pero no van hacia el no dualismo puro, entonces se muestran como personas muy importantes que quieren cambiar el mundo y llevar el mundo a niveles espirituales. Y el curso te dice, bueno, desarrolla la humildad para poder decirle no a este camino de conciencia individual que va pasando por niveles, porque eso es del ámbito del ego, y deja que el Espíritu Santo te ayude, deja que Jesús te ayude, que ese Jesús interno que también es un símbolo del amor de Dios en nuestra mente, no es el Jesús histórico, ¿no? Entonces elegí de nuevo y andé desarrollando ese awareness, esa conciencia de Dios hasta llegar al mundo real y Dios nos toma de la mano y nos vuelve al conocimiento y tenemos esa iluminación de ser uno con Dios. Entonces el curso de milagros nos lleva por el camino correcto de volver a Dios, por más que nosotros estemos subiendo esta escalera, y nos ahorra 1000 años porque entramos con la actitud correcta, entramos con la actitud de aprendizaje, de progreso espiritual más avanzada, más elevada, que nos lleva a tener la humildad de decirle no a la mente ego, no a ser un individuo separado, y decirle sí a Dios, sí al Espíritu Santo, sí a volver a casa.
Entonces, todo lo que es la consciousness queda, el universo queda, la mente, esta conciencia pura queda, el perdón queda, todo queda, y nosotros volvemos a casa con Dios, ¿no? Em, bueno, este video lo hice así, medio como me salió coloquial, para distinguir lo que es la conciencia y la iluminación para las tradiciones espirituales explicadas desde Wilber y para un curso de milagros. En mi caso, bueno, yo tengo un interés por el budismo, por las enseñanzas ese de Wilber, aunque por ahí me agotaron un poco porque son complejas de- de tomar, ¿no? Y nos encontramos con el curso de milagros, con una enseñanza que es simple, pero no es fácil, y que tenemos que desarrollar la humildad de ser guiados y de permitirnos ser guiados y de así volver a casa, ¿no? Entonces, quise hacer esta distinción, ¿no? Entre conciencia e iluminación. Bueno, voy a hacer otro video profundizando todo esto, profundizando bien todo esto, pero bueno, ya posicionarnos en el no dualismo puro, como nos enseña un curso de milagros, realmente es construir la casa sobre roca. Eso es construir la casa sobre roca. Eso lo dice Gary Renard, después voy a leer todas las citas, tengo un montón de citas acá. Eh, Al elegir a Warnes, al elegir, elegir el Espíritu Santo, al elegir a Jesús, al elegir la mente recta, ser ayudados en el proceso de expiación y de perdón, estamos construyendo la casa sobre roca. Estamos yendo a unirnos a Dios, a ser uno con Dios. Y el curso dice que el desarrollo de la conciencia individual, como creyendo que hay un espíritu en acción ahí, como dice Wilber, que nos va llevando hacia un despliegue de conciencia individual cada vez más grande y más, más despierta en el mundo, es construir la casa sobre arena. Entonces, ¿qué queremos? ¿Construir la casa sobre roca o sobre arena? De mi parte, quiero construirla sobre roca y por eso me uno al curso de milagros y a la práctica que nos propone un curso de milagros. A mí esta distinción que estoy haciendo me hace comprender a modo así interno, no lo podría explicar, pero por qué el curso dice que te ahorrará 1000 años. 1000 años, dice Wapni, que es un número grande, no, es como decir mucho, te ahorraré mucho, ¿no? Porque vamos directo a construir la casa sobre roca, te ahorra 1000 años. Entonces, está bueno seguir construyendo la casa sobre arena, con esta idea de ser uno con el todo, manifestado y no manifestado. Eh, por eso es importante, si bien yo en este momento estoy haciendo estas distinciones, porque vengo del campo de la psicología, estudié mucho aquí en Wilber antes, hace mucho. Entonces hice este video para conectar todo esto. Pero en realidad eh, tengo la imagen, como dice el curso, como dice Wapni, Gary Renard, que en el curso está toda la verdad junta y no hace falta más nada. Entonces realmente me parece que no conviene mezclar el curso con otras enseñanzas de ningún tipo, de ningún tipo. Esto no pretende eso, pretende comparar y ver que cuando Wapnick dice que la humanidad no está preparada para un curso de milagros, o que no es para las masas, es porque en la conciencia individual no llegamos a esa conciencia integral de la cual habla Wilber. Por eso todo el trabajo de la psicología integral de Wilber está bueno, ayudar a la humanidad a que suba esos niveles de conciencia. Ellos establecen prácticas como la meditación integral para subir esos niveles de conciencia. Está bueno, porque en ese nivel integral es cuando decimos tiene que haber otra manera. Pero ya cuando decimos tiene que haber otra manera,
En un curso de milagros está toda la verdad junta, es un curso de autoestudio, es decir, lo tiene que hacer uno por sí mismo, por más que se una a grupos. En los grupos uno comparte, practica el perdón, pero cada uno va por su cuenta. Y no es necesario, no hay que mezclarlo con nada. No hay que mezclarlo con nada porque ahí está toda la verdad en un solo lugar. Y, y bueno, qué mejor que eso. Es mucho más simple, pero necesitamos esa humildad de pedir ayuda y de dejarnos asistir y de dejarnos guiar y de permitirnos ir yendo en la práctica del perdón, de la expiación. A través de la práctica vamos a ir experimentando pequeños momentos de paz, pequeños momentos de menos resentimiento y vamos a ir comprendiendo el curso, ¿no? Es como una cosa que va funcionando, que la práctica nos va quitando el miedo y nos va permitiendo comprender el curso, que no es necesario mezclarlo con nada. Y como escuché en un libro de la historia de Bill Thetford, que está muy bueno, eh, a él le preguntaban de unas técnicas, de unas herramientas, y él le contestó si las podían hacer las personas, y él le contestó, si no está en el libro de ejercicios, mejor no lo hagas. Hoy yo creo eso. Aún así, todas las herramientas o lo que el curso puede llamar magia, diferente a milagro, está bien, están buenas, y cada persona va a encontrar en esas herramientas algo bueno, ¿no? Pero si uno se enfoca en el curso y pone pone su atención ahí, en el curso está toda la verdad en un solo lugar, y como dijo Bill Thetford, si no está ahí en el libro de ejercicio, mejor no lo hagas. Bueno, les mando un abrazo, espero haber sido claro en la distinción entre conciencia, conciencia pura y el awareness de un curso de milagros, y la iluminación para Wilber o las tradiciones y la iluminación para el curso de milagros, y cómo un curso de milagros nos lleva al no dualismo puro que todavía no captamos del todo, pero nos ayuda a ir construyendo la casa sobre roca. ¿Queremos construir la casa sobre roca? Bueno, ahí vamos. Bueno, les mando un abrazo grande. Chao, chao a todos. Después voy a hacer la segunda parte bien completa. Un abrazo.